Perdón. Es un tiempo hermoso en que estamos escuchando la voz de Dios, en que nos estamos poniendo en las manos del Señor y le estamos diciendo, Señor, sé tú nuestro sustento, sé tú el que nos habla, sé tú el que nos diriges. Gracias te damos por este espacio, Señor, que tú nos abres para escuchar de tu palabra, para darnos cuenta qué es lo que tú estás diciendo. Por favor, agudiza nuestros sentidos, tanto la vista como el oído, para que la palabra que venga penetre en nuestros corazones. No solo la escuchemos y la hallemos grata o bonita, sino que más allá nos apropiemos de ella, de lo que tú estás trayendo para cada uno de nosotros. Bendigo a mis hermanos, sus hogares, los lugares donde ellos se encuentran, que en fe, Señor, en obediencia, en sensibilidad a tu Espíritu Santo, se esfuerzan y sacan este espacio dentro de sus agendas para aprender de ti. Y gracias, Señor, porque tu palabra dice que el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Espíritu Santo, trae tú esa plomada perfecta, esa palabra justa que necesitamos escuchar en esta noche. Y ponemos todo en tus manos, sea yo un instrumento para tu honra y para tu gloria, que siempre lo que queremos es que tú seas puesto en alto y seas exaltado. Bendigo a mis hermanos, sus hogares, sus hijos, el trabajo, su alacena, todo lo que tú les has entregado a administrar, Señor, lo bendigo en tu nombre. Y gracias porque lo que tú nos das, nosotros más bien te damos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el estudio del el libro que nos habla sobre el mandato de Isaacar, el compromiso profético. Es el capítulo 6. Vamos por la parte C. Quiere decir que han habido 2 clases anteriores. Le motivo para que usted comparta estas enseñanzas. Hay personas que están muy motivadas, muy agradecidas por esta palabra que el Señor nos está trayendo, porque realmente que es un maná fresco, un maná que desciende eh, diariamente, no es algo que está guardado, sino que el Espíritu Santo va trayendo esa medida perfecta, eso que cada uno de nosotros necesitamos. Estamos entonces hablando sobre lo que es intimidad con el Espíritu Santo y como es de costumbre, previo a entrar de lleno a la clase, les voy a invitar para que busquen Segunda de Crónicas 20:15. Al decirle al Señor, como ustedes saben que es mi oración, cuál es la palabra que tú quieres que yo comparta con tu pueblo antes de la clase que tenemos estudiada. El Señor me decía, no tengan miedo, no tengan temor. Y buscando, sentí que esta era la cita bíblica que requerimos hoy escuchar, leer. Y como decía brevemente ahora en la oración, eh, no es solo escuchar y dejar pasar. Estamos en un momento muy importante en la vida de cada uno de nosotros, donde hemos de ser oidores y no olvidadizos. Y junto con ser oidores no olvidadizos es poner en práctica la palabra, es ser prácticos, entender que en los diferentes ambientes o escenarios que tenemos, nosotros hemos de llevar el consejo divino, hemos de llevar la palabra del Señor. Es por eso que aprovecho también para decir que es el tema que hemos elegido para la vigilia del día viernes, en la cual estaremos abordando el tema el Espíritu Santo es nuestro recordador divino. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos nutrimos? De la palabra del Señor. ¿De dónde la escuchamos? De su propia boca. Y hemos de tenerla ahí atesorada en nuestros corazones para que en el momento preciso que lo requiramos, el Espíritu Santo la traiga nuevamente a nosotros. Vuelvo a decir, la palabra que el Señor me dijo fue, muy cortita, fue, no tengan miedo, no tengan temor. Entonces, es lo que el Señor hoy trae para usted y para mí. Al decirles que buscaran Segunda de Crónicas 20, voy a leer el verso 1 y al 3 como para poner un antecedente
de qué es la situación que se está dando. Y dice la palabra, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Recordemos que él estaba a cargo, ¿verdad?, de la tribu de Judá. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat diciendo, contra ti y en una gran multitud del otro lado del mar y de Siria ya están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viene sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, aquí están los hijos de Amón y de Moab, y los de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ellos, sino que se apartara de ellos y no los destruyera. Ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Menaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y tengo que seguir leyendo porque es que el Espíritu Santo me dijo: léelo. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No tendráis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Después de consultar con el pueblo, puso a algunos que, vestidos de ornamentos sagrados, cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino
Judá, a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron todo entre los cadáveres, muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín porque era abundante. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron a Jehová. Por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta el día de hoy. Después de todos los hombres de Judá, después todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén gozosos porque Jehová les había colmado de gozo, librándolos de sus enemigos. Y entraron en Jerusalén en la casa de Jehová con salterios, arpas y trompetas. Cuando supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el terror de Dios cayó sobre los reinos de aquella tierra, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Muchas veces nosotros estamos enfrente de situaciones complejas y nos volvemos al Señor y le decimos, Señor, ¿no nos vas a librar? Señor, ¿nos vas o no nos vas a ayudar? Pero vean qué importante. Quiero rescatar y muy probablemente el día miércoles voy a hacer un abordaje también sobre esta misma cita bíblica, pero por hoy lo vamos a dejar en meditar en que esta gente, Josafat, se volvió al Señor. Usted y yo nos volvemos al Señor cuando estamos en un escenario que estamos dándonos cuenta que no lo vamos a poder lograr por nuestras propias fuerzas. Hasta que nos damos cuenta que no lo vamos a poder lograr, nos volvemos al Señor. O hacemos como ellos, que desde el primer momento Josafat fue y se inclinó ante el Señor y le dijo que se acordara las promesas, que se acordara que él había prometido a Abraham y a la descendencia, que él los iba a proteger, que él los iba a ayudar. Hemos de entender que al llevar la carga y el peso de la responsabilidad de lo que Dios nos ha entregado, sea tanto en la vida cotidiana, en la vida particular de cada uno de nosotros, como en la vida ministerial, en las tareas y responsabilidades que tenemos, nosotros hemos de entender que todo está sujeto a la voluntad de Dios. Y cuando vienen esas situaciones, hemos de saber que somos responsables, o sea, el Señor nos ha puesto en un lugar determinado. Mas, sin embargo, Él sabe que tenemos la capacidad para hacerle frente a esa situación. El enemigo nos infunde temor. El enemigo hace pensar, nos manda dardos de decir, no puedes, desaliéntate, con esto te vas a morir, o te vas a volver loco, o te vas a quedar en media calle. Pero, ¿cuál es la voz que nosotros estamos escuchando? Nosotros hemos de escuchar el consejo divino, la palabra de Dios. La respuesta va a venir de lo alto. Cuando usted y yo nos demos cuenta que al llevar esas responsabilidades, estamos reconociendo el señorío de Cristo en nuestras vidas y que Él nos va a sacar adelante. Cuando escuchamos la directriz del Señor, muy probablemente va Él a respondernos con esta palabra. Y si usted está pasando por un escenario que usted ha estado diciéndole, Señor, ¿cómo voy a hacer? Hoy el Señor te dice, no tengas miedo ni te acobardes, porque la batalla no es tuya, sino mía. Hemos de recordar que hemos dicho, la palabra ha hecho eco de la afirmación que hizo Pablo en algún momento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Por lo tanto, cada cosa de lo que nosotros vivimos, la vivimos en el poder de la fuerza del Hijo de Dios, de ese lugar que Él nos ha dado de autoridad, de preferencia. Y por lo tanto entender que aunque somos responsables y somos los representantes de Dios aquí en la tierra, como su cuerpo, que Él ha entregado a que realice o lleve a cabo la gran comisión, no vamos a estar solos, sino que Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuál es la actitud de nosotros para podernos mantener?
para poder echar afuera el temor o toda cobardía, toda palabra del enemigo que ha traído en contra nuestra. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros hemos de venir a hablar con nuestro Padre Celestial, porque cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor, viene su respuesta. Nos damos cuenta que el pueblo de todo se postró, adoró y reconoció al Señor, que Él era el único que podía librarlos. Y por eso ellos se vistieron, dice la palabra, con ropas santas. Es importante que nosotros entendamos que el tema de la santidad es intrínseco, tiene que estar o es tácito en nuestras vidas, porque la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Usted y yo podemos decir, somos hijos de Dios porque lo hemos aceptado. Sí, Él ha lavado nuestras vestiduras. Mas, sin embargo, recordemos que muchas veces el polvo del camino ensucia nuestros pies, por eso han de ser lavados. Y con esto la sangre del Cordero nos ha limpiado. Por lo tanto, nosotros hemos de mantenernos en santidad. Somos humanos, sí, fallamos, sí, pero por eso debemos de ser responsables y venir ante el Padre Celestial, reconocer nuestros errores y pedir de su ayuda. Este pueblo no estaba entrenado para la batalla. Los hijos de Amón y Moab sí estaban entrenados. Y bueno, eso sería toda una explicación de cuando ellos salieron de Egipto y comenzaron a caminar como no tenían preparación militar, porque ellos eran esclavos, no tenían preparación militar, el Señor todavía no les permite pasar por esos lugares y hacen un recorrido donde ellos no tienen que enfrentar estos pueblos. Mas, sin embargo, estos pueblos en un momento determinado, vean que más adelante son ellos los que vienen a dañar, a buscar, en lugar de haber agradecido que Dios tuvo misericordia a ellos. No, ellos vinieron a levantar problema en contra del pueblo de Israel y que en ese momento estaba a cargo de Josafat. Muy importante, confiemos en el Señor, escuchémoslo y muy claro, su respuesta va a venir cuando estamos en alabanza y en adoración y nos presentamos no solo con un corazón contrito y humillado delante del Señor, sino que tenemos una adecuada postura. La gente puede ver nuestra sinceridad, nuestra reverencia, nuestro respeto. Cada vez que nosotros venimos delante de la presencia del Señor, es algo que requiere solemnidad, que requiere que realmente nos comportemos. Y eso usted y yo lo debemos de practicar. Y eso no es ser religioso, eso es respetar la presencia de Dios. Y hemos de trasladarlo a nuestros niños, a nuestros hijos. Así lo hemos leído ahora en la palabra que decía que todos estaban de pie. Dice el verso 13 de 2 Crónicas 20, todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus hijos, sus mujeres y sus hijos, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Recordemos que ellos hacen referencia casi siempre solo a los varones. En este momento están hablando que estaban los niñitos, los hijos, las mujeres. Quiere decir todo el pueblo congregado. Cuando estamos en momentos, siempre debe ser, pero y más cuando necesitamos del Señor, hemos de ir modelando que nuestro asidero, que nuestro refugio, que nuestro ayudador es el Señor. Y en medio de la alabanza y de la adoración, en medio de seguir la directriz que Él nos ha dado, Él va a luchar por nosotros. Por eso Él dice, la batalla no es tuya, sino mía. Hemos de dejar de lado creer que estamos enfrentando esta vida, que estamos enfrentando las situaciones, que estamos enfrentando cada cosa con nuestras propias fuerzas. Bien lo dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué linda palabra, ¿le parece? El Señor te vuelve a decir, no tengas miedo ni te acobardes, porque la batalla no es tuya, sino mía. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque nos estás animando, nos estás reconfortando, tú nos llevas hacia adelante. Digno eres de alabanza y de adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y volviendo a lo que estábamos hablando con respecto al compromiso profético, veníamos hablando en las semanas anteriores
sobre la importancia de cumplir nuestro destino profético. Habíamos dicho que el objetivo de esta clase o de este capítulo es entender que es muy importante enfatizar el, la necesidad imperiosa de mantener un estilo de vida de intimidad con Cristo. Esto hemos de promoverlo en nuestros hijos, esto hemos de promoverlos en nuestros hogares, esto hemos de promoverlo en nuestras congregaciones, esto debemos de promoverlo en todo lugar. Y leímos como texto base Apocalipsis 22:17 que dice, el espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Y estuvimos hablando entonces de la importancia de tener un corazón adorador, un corazón que sabe adorar a Dios. Y hablamos también en la clase anterior sobre la gran nube de testigos y la visión que tuvo la hermana Obi, que ella compartió, donde decía, se explicó sobre todo este testimonio de las personas que nos han antecedido y que han dejado un legado. Y como dice la palabra, ellos se han negado o han entendido esperar esas promesas para que nosotros, los que estamos viviendo esta temporada, también disfrutemos de esa bendición que el Señor trae. Y también estuvimos hablando sobre interpretar las guerras de este tiempo. Estuvimos hablando sobre las cuestiones de moralidad, ¿verdad? Que es importante que cada uno de nosotros estemos en un mismo sentir, en coinonía, ¿verdad? Sintonizados con el Espíritu Santo y que no es momento de estar peleando unos con otros, sino más bien de fortalecernos en el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es que estemos buscando puntos de cosas que tal vez no son medulares, que tengan que ver para la salvación y que estemos peleando, que si hay que maquillarse, que si no hay que maquillarse, que si hay que usar determinado tipo de ropa únicamente, si hay que dejarse la barba, si no hay que dejársela, si se cubre el cabello, la cabeza con velo, si no, o sea, todas esas cosas para traer disensión, para traer discusiones, para traer separación y así entretener el cuerpo de Cristo y que no hagan lo que tengan que hacer. Y entonces hoy entramos para dar continuidad a la enseñanza sobre la importancia de interpretar traumas. ¿Por qué? Porque es necesario que tanto nosotros como las personas a las que les hablamos de Cristo se pueda hacer un trabajo integral, un trabajo que incluya alma, cuerpo y espíritu, porque muchos venimos de una tendencia de pensar que al cuerpo hay que castigarlo, que el cuerpo no merece nada y entonces nos vamos a dedicar solo al espíritu. Y hay muchas situaciones que nos damos cuenta hoy en día de gente que tiene ministros e incluyo, hablo específicamente de líderes, pero no excluyo el cuerpo de Cristo en general, personas que tienen llamados muy importantes, personas que tienen ministerios que llaman mucho la atención, que mueven masas. O personas que son líderes, que tienen esa gracia, ese favor del Señor y son llamativos en los entornos donde están, más sin embargo, se han dedicado, y lo diría así entre comillas, a la parte espiritual, porque lo considero un poco ambiguo, un poco contradictorio, puesto que Pablo enseña que si nosotros mejoramos en una área, hemos de mejorar, perdón, Pedro, en todas las demás cosas. Así lo dice en primera de Pedro, está así estipulado, que le dice al hermano, espero que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y lo digo así porque hay gente que tiene llamados muy importantes, que tienen, o sea, todos, pero hay unos que son como más discretos,
porque el Señor los tiene en un cuarto, doblando rodillas, intercediendo. Por ejemplo, los que estén intercediendo para esta enseñanza, que interceden por mí, para que el Señor fluya, para que sea el Espíritu Santo que hable. La gente me ve o me oye a mí, pero detrás mío, ¿cuántos hay postrados que han estado orando o están orando en este momento diciendo, Señor, trae la palabra? Entonces, tanto los que están sin ser tan vistos como los que están muy expuestos, por decirlo así, hay un dolo que se trae con lo que venía diciendo. ¿Por qué? Porque supuestamente, o sí, se ha cultivado en demasía la parte espiritual, pero se ha dejado de lado la parte física, el cuerpo. Y entonces, gracias, Estercita. Cierto. Perdón, yo me equivoqué. La cita bíblica que acabo de hacer referencia está en Tercera de Juan 1 y yo hice referencia al versículo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Tercera de Juan 1, en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ok, gracias, esa es la cita bíblica. Y retomo. La gente se dedica a ayunar, se dedica a andar en oraciones, se dedica a predicar la palabra y le da la medicina, vamos a ponerlo en esos términos, o el recurso de la palabra a todo mundo, pero la parte de que el espíritu es vida, de que la palabra es vida y que dice que debe de penetrar hasta los huesos, hasta las coyunturas, hasta esa parte no llega, porque entonces nos damos cuenta que estamos enfrente de ministerios muy llamativos, de muy importantes, o cada uno de nosotros es muy importante el trabajo que hacemos en nuestros entornos, pero el problema es que hemos dejado de lado la parte emocional, la parte almática, la parte del cuerpo y de las emociones. Y esto lo que ha hecho es que el enemigo no juegue una estrategia que hemos obviado, que hemos dejado de lado y que para él se ha sido importante. Y ahora veo por qué el Señor me trae entonces en Segunda de Crónicas esta palabra sobre el temor. Porque entonces viene el enemigo con un dedo señalador y dice, tú no puedes, porque tú robaste, porque tú mentiste, porque tú eres deshonesto, porque tú maltratas a tu esposa, porque tú maltratas a tus hijos, porque tú no respetas a tu pastor o la autoridad, qué sé yo. Y hay personas que se ponen peor todavía. Entonces, sí es cierto, más rebeldes, más inquietas, se nota menos carácter de lo que ya hemos aprendido que es el carácter, y se les sobredimensionan exabruptos en la parte emocional por los temperamentos. ¿Por qué? Porque hay traumas de fondo, hay cosas que no se han trabajado. Entonces, venimos hablando que hemos, dentro de la intimidad con Cristo, nosotros nos tenemos que presentar al Señor tanto con nuestra vida espiritual, con nuestro espíritu, pero también con nuestra alma, con las emociones y con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esas tres dimensiones del ser humano son hechos a imagen y semejanza del Señor y las tres confluyen para que nosotros seamos X o Y tipo de persona, X o Y hijo de Dios, tipo de creyente. Muchas veces me han escuchado decir que hay personas que viven como esclavos siendo hijos. ¿Por qué? Porque hay traumas que los tienen amarrados, los tienen atados. Entonces, una de las cosas importantes que el Señor nos está diciendo hoy es, para tener intimidad con Él, vamos a venir en adoración, vamos a venir a buscar del Señor, nos vamos a entregar a Él, pero nos vamos a entregar con alma, con espíritu, con alma y con cuerpo. Y así nosotros hemos de entender que es importante dar una atención equilibrada a estas tres áreas de la dimensión del ser humano para que realmente el Señor traiga sanidad a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces
vemos formas de actuar, de pensar, de reaccionar y no entendemos. Y estamos hablando que dentro de ser entendidos en los tiempos, algo muy importante es que veamos los aspectos, y era lo que hablamos en la lección anterior, sobre lo que es la moralidad, sobre lo que es nuestro comportamiento, sobre lo que es nuestro testimonio, nuestras decisiones. Y nosotros hemos de entender que como cuerpo de Cristo, hemos de hacer por decirlo así, una introspección, un escrutinio delante del Señor, ante el Espíritu Santo y decirle, Señor, revélame qué está pasando conmigo, qué cosas tengo, qué traumas tengo que no me están dejando fluir en ese nivel que tú me estás llamando a hacer o a trabajar. Cuando hay personas que han pasado por pérdidas de un hijo, por muerte de un hijo, un aborto no planeado, por una enfermedad terminal, por, por un divorcio, qué sé yo, por muchas cosas. Tal vez yo estoy hablando las más graves, pero hayan cosas como que, bueno, es que todo es muy importante, pero otros ejemplos serían que usted esté enfrente del momento de que tenga que cocinar y no hay nada en la alacena, o no haya para honrar los compromisos financieros, qué sé yo, o problemas en las relaciones interpersonales, lo que sea. Hay mucha variedad. Eh, Nosotros no podemos pensar que solo es una tragedia que estamos viviendo, o como ya hemos dicho, que el mundo nos suele decir salado, salado porque le tocó eso. Recuerden que el contexto de salado dentro de la Biblia más bien es dichoso porque condimenta, porque pone gusto. El Señor quiere que nosotros entendamos que hay situaciones que estamos viviendo o que hemos vivido que nos dan como un derecho de piso, un seniority, para que nosotros podamos luego, que ya hemos pasado por ese proceso, que hemos alcanzado, que hemos prevalecido, que hemos triunfado, podamos hablarles a otros que tienen esa necesidad, que tienen esa situación, que tienen esa experiencia. Y hemos de entender que ser entendidos de los tiempos, que esta revolución en el espíritu que trae el Señor va a comenzar a nivel personal. Y el Señor quiere que todos nosotros lleguemos a la luz de Él y que aquellos traumas que tenemos de la niñez, de la juventud, que tenemos de la vida diaria, a la edad que tengamos cada uno de nosotros, cada uno de esos traumas sean expuestos, sean revelados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos eh, orar y quebrantar, romper todo ligamento, todo ligamen, toda atadura que trae el enemigo contra nosotros. O yo estaba en una consejería y alguien me decía, fui a visitar una familia que tienen estudios profesionales, pero están en una situación emocional, física, económica, espiritual, y me tiene muy impactada. Yo le decía a la persona, como los viste, así están espiritualmente, porque lo que los padres no conquisten vendrán a golpear a los hijos. Qué importante que cada uno de nosotros tome de verdad seriedad y tome conciencia, decir en qué áreas yo no he conquistado. Hay personas que no pueden mantenerse en algo que han dicho. Hay personas que son solo confundidas, no saben qué decisión tomar, son ambiguas, son procrastinadoras, eh, qué sé yo. Y luego el ministerio no avanza o la vida cotidiana no avanza al punto que tiene que avanzar. ¿Por qué? Porque eso no se ha atendido, porque la persona se ha dedicado a ayunar, a orar y a vigilar y a hacer todas esas cosas, pero ha dejado de lado el alma y ha dejado de lado el cuerpo. Y hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, para tener una intimidad con Cristo, para tener una intimidad con el Espíritu Santo, nosotros sin reserva nos tenemos que entregar a Él y decirle,
Toma control de cada una de las áreas para que nosotros nos pueda ser revelado por el Padre Celestial qué cosas estamos haciendo, porque muchas veces uno ve una conducta, ve una situación, un escenario, y puede que uno subjetivamente haga un juicio a priori o pueda decir un criterio, pero cuando uno observa detenidamente y analiza la situación, nos vamos a dar cuenta que eso solo es el producto de algo que hay más atrás. Entonces a veces vemos hijos que son desobedientes o vemos hermanos que no saben estar en sujeción, que no reconocen un liderazgo, pero entonces la gente solo piensa, ese indisciplinado o ese malcriado o ese majadero, bueno, es por la acción que estamos viendo. Pero si vamos de fondo, nos damos cuenta que los padres no escuchan consejo, que los padres no han puesto reglas o normas que respetar, límites, y entonces en sí no es esa persona únicamente, es que hay una historia de fondo. Y aquí es importante que nosotros podamos interpretar esos traumas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasó en el vientre de esa persona? ¿Qué es lo que está trayendo el Señor en revelación? Que ha traído que una persona tenga X comportamiento. ¿Y esto por qué? Porque para nosotros trabajar para la obra de Cristo, para nosotros disfrutar la intimidad con el Señor, nosotros tenemos que rendirnos a Él y decirle, Señor, yo creo que yo no tengo tal cosa, pero muchas personas me han dicho lo mismo. Entonces, revélame cuál es esa área en la cual yo me he complicado, en la cual no he podido ver, en la cual me he podido surgir. Eso es tener carácter, eso es tener madurez. Y es necesario entonces que cada uno de nosotros entienda que cuando nosotros estamos en esos tiempos de amores con el Señor, en esos tiempos de alabanza y de adoración, en esos tiempos íntimos donde estamos solo con Él, nosotros nos sinceramos y decimos, Señor, trae sanidad, trae libertad. Muéstrame, Señor, que no conquistó mi papá, que no conquistó mi mamá, que se están abriendo escenarios. Y yo quiero que se rompa toda maldición. Yo quiero que se sanen las heridas de mi corazón. Yo quiero ser libre para que cuando el enemigo viene y me señala, cuando el enemigo viene y trata de echarme en cara cosas o hacerme ver lo que no estoy haciendo bien, yo recuerde que no es por mis fuerzas, que es por tu sangre preciosa, pero también tú estás trabajando en mí y yo quiero que tú trabajes y yo dispongo de mi parte y por eso yo asumo mi responsabilidad, que era lo que hablábamos ahora al inicio con Segunda de Crónicas 20:15, donde decía, cada quien al llevar la responsabilidad de la vida que se le ha dado, del ministerio, debe de asumirlo, pero saber que no lo asume solo, lo asume agarrado o tomado de la mano del Señor. Es preciso que cada uno de nosotros trabaje esas áreas. ¿Para qué? Para que luego nosotros también podamos ir a ministrar a otros, para que nosotros también podamos orar por liberación. ¿Usted se ha dado cuenta cuántos niños o cuántas personas están siendo diagnosticadas con autismo? ¿Qué nivel de cárcel emocional puede haber en una persona que se manifieste luego en sus conductas o que no pueda percibir el mundo tal cual el Señor lo ha creado? ¿Qué juego hay? O sea, ¿qué participación de las tinieblas se está dando para traer esas conductas en las cuales las personas no puedan vivir esa plenitud que trae Cristo? Hablemos de los desórdenes de comunicación que hay, las personas que simplemente patean, tiran cosas, dejan todo botado, simplemente esto no me gusta y me voy. ¿Pero por qué? Porque hay traumas sufridos, hay situaciones que vienen, ya sea del vientre o de generaciones atrás, de gente que hizo algo y pautó las nuevas generaciones.
las pautó, las pactó. Y entonces el Señor está diciendo, es necesario que se atienda la parte espiritual, claro que sí, pero que se atienda la parte emocional, que se atienda el cuerpo. Muy probablemente una afección física podremos encontrar, y esto con base bíblica, que algo ha pasado en la parte emocional de la persona. Y entonces por eso digo, tanto lo espiritual como el alma y el cuerpo, sea el alma, las emociones, van a tener implicaciones entre las otras. Y el Señor pide de nosotros que nos entreguemos a Él, porque el enemigo ha hecho toda una serie de estrategias de complot para levantarse en contra de la niñez. Porque si marca negativamente los niños, sabe que luego va a ser más complicado o va a haber mucho riesgo, muchas cosas que van a afectar a ese niño al crecer y ser un adulto. Entonces, cuando una persona, la psicología dirá que cuando una persona, cuando es pequeña, tiene muchas pérdidas, muchos sufrimientos en lapsos de tiempo muy cortos y no ha podido trabajar los duelos. De adulto será una persona muy inestable emocionalmente y el enemigo viene en esa línea. Por eso él promueve lo que es la desarticulación, lo que es la separación. Por eso promueve y engaña de que la gente diga, no, yo solo me dedico a lo espiritual porque el cuerpo de por sí. El Señor quiere que nosotros retornemos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros hemos de trabajar estas áreas porque el Señor, cuando nos llama a cumplir con la gran comisión, nos está diciendo también que nosotros hemos de trabajar, de hablar, de hacer declaraciones en su nombre para cancelar los efectos de los traumas que se han pronunciado en esta tierra, que han traído dolor a las sociedades y que esos traumas hasta han ido evolucionando y han venido trayendo cada vez más miseria, más dolor. Y no solo estoy hablando económica, estoy hablando en la parte emocional y esto repercute en el cuerpo. Hoy en día estamos viendo cuánto está sufriendo los países, cuánto está sufriendo la sociedad, cómo están matando las personas, cómo hay tanta agresión y tanta violencia. Y usted y yo hemos de entender que esa sangre de inocentes queda ahí igual a la sangre de Abel, clamando ante la presencia del Señor por justicia. Y por eso es que las cosas cada vez se van poniendo más difíciles y se van poniendo peor. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha atendido sus necesidades en espíritu, alma y cuerpo. Y eso ha ido creciendo y ha ido provocando prácticamente como una bola de nieve de situaciones que han venido a golpear la sociedad. Y ese es el plan del diablo, el que hayan traumas en las personas para que haya derramamiento de sangres, el que hayan situaciones complejas y que no se atiendan para poder entretener a los hijos de Dios e infundirles culpabilidad, infundirles temor. Usted y yo hemos de estar atentos y tal vez a veces decimos, pero yo ya trabajé un proceso de sanidad interior sobre un tema determinado, pero sí el Señor lo trabajó contigo hasta donde Él vio que lo ibas a tolerar por su gracia, por su misericordia. Vuelve a abrir otro espacio para que sea sanado otra parte que tiene relación con ese mismo tema. Y no hemos de sentir, ay, di un paso atrás o no ha avanzado. No, es entender que el Señor está trayendo sanidad, porque en esa área donde tú has estado enfrente, en ese problema económico, en ese problema de salud, en ese problema marital, en ese problema en la crianza de los hijos o en las relaciones interpersonales o en cualquier otro que sea. El Señor te está diciendo que te levantes como un intercesor
para que invalide los planes del diablo, para que esas semillas de trauma y de derramamiento de sangre que él ha provocado y que él está motivando sean en el nombre de Jesús detenidos. Y en autoridad hemos de revocar esos decretos que ha traído el enemigo, esos puntos de apoyo, esas tácticas para traer daño a la iglesia, para traer daño a la sociedad. Hemos de recordar que la ignorancia de la iglesia es lo que permite que se arraiguen estas cosas y luego surjan gobiernos, ministerios o a nivel secular, a nivel de mundo, que vengan con un corte de anarquía. ¿Y eso qué es? Una imposición de ideas, de cosas, de dañar a las personas sin respetar sus derechos, sin respetar lo que Dios ha planteado. Usted y yo como ejército apostólico y profético en oración, hemos de intensificar nuestros pedidos ante Dios por las almas. Y es casi así como una demanda que tenemos. Hemos de interpretar los traumas. No debemos de juzgar, no debemos de señalar, debemos de detenernos y decir, Señor, qué es lo que pasa conmigo? Y si la persona cree que le ha caído un velo, una venda, una pulsera mágica, y por eso dice, yo no entiendo lo que usted me está diciendo, yo no veo las cosas como usted las ve. Pregúntele al Espíritu Santo. Hay personas donde nosotros, como ministerio, nos hemos resuelto a decirle, Señor, en la forma que esta hermana, este niño, esta joven, este hermano entienda, revélate y háblale para que puedan ser abiertos sus ojos, sus oídos espirituales y pueda entender lo que se le está diciendo. Porque hay personas que ni siquiera tal vez se ponen majaderas, simplemente dicen sí y usted les explica algo y dicen sí. Y dicen sí, categóricamente sí, lo sé, lo entiendo y realmente el Espíritu Santo me está hablando. Y acto seguido no hacen nada. Y uno dice, ¿y qué está pasando? Entonces, cada uno de nosotros en la intimidad con el Señor debemos de detenernos y decirle, Señor, ayúdanos a trabajar en esas raíces, en esas bases, en esas situaciones que vengan generacionales en tendencia, en que tal vez es bien visto por la familia, es aceptado por la familia, pero delante del Espíritu de Dios no está bien. Cuando usted y yo decimos, no, pero es que en mi casa somos así, bueno, ¿en dónde queda lo que Pablo decía? Crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y estamos hablando que la palabra de Dios siempre nos va a llevar a cosas buenas. En la palabra del Señor dice la palabra que Él tiene planes de bien para nosotros. Él no trae error, ni trae confusión, ni te lleva a algo malo. Pero la palabra sí te confronta, sí me confronta. La palabra sí nos exhorta a que nosotros estemos delante del Señor en espíritu, alma y cuerpo, en santidad, porque eso es algo que se ha dejado de predicar, la santidad. Y la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Usted tiene presente en su vivir, tengo yo presente en mi vivir, que nosotros estamos esperando la venida de Jesucristo, que eso es lo que nosotros estamos esperando. Nosotros no estamos esperando que pase una cosa o que pase otra. Con todo lo que ha ocurrido, estamos esperando al Señor. Y en esa espera hemos de ser íntimos con Él. Y por eso esta motivación que ha traído el Espíritu Santo, de que nosotros conozcamos quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es solo lo que la gente dice, la tercera persona de Dios, o creen que es una paloma, ¿verdad? Es representado como una paloma, pero no es que es una paloma, es una persona. Y lo hemos estudiado, se le puede mentir, se le puede engañar, se le puede contristar. Entonces, ¿qué cuidado hemos de tener
de cultivar una vida de intimidad con Dios. Y esto no puede quedar nada más para nosotros los adultos. Eso tiene que dar también para nuestros hijos, para los hijos espirituales, los que están nuevos en la fe, y para todo aquel que nos escuche. Nosotros hemos de atendernos. Y lo siento decir y lo vuelvo a reafirmar. Cuando yo dije hace unos minutos que la gente se ha dedicado solo a la vida espiritual, eso es muy bueno, pero yo lo pongo entre comillas en el contexto de cuando más buscamos la presencia del Señor, cuando estamos más sensibles a la voz de Dios, eso se tiene que evidenciar en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, en esa misericordia, en esa gracia que tengamos con los demás. Por eso es que yo lo pongo entre comillas, porque hay gente que tiene ministerios muy llamativos, muy públicos, y maltratan a sus seres queridos, maltratan su familia, no ven por las necesidades básicas de su familia y muchísimo menos de los hermanos de la fe o de un vecino o de alguien que esté en necesidad. Son personas indolentes, son personas que solo lo que ellos digan y punto. Entonces, por eso yo pongo esa búsqueda espiritual entre comillas, porque entre más yo busque del Señor, se supone, diría yo, que he de menguar, he de bajar ese temperamento impetuoso, esas malacrianzas, esas inmadureces, esa chismorreadera o esa peleadera, tiene que ir bajando, tiene que irse quitando. ¿Por qué? Porque estamos sensibles al Espíritu de Dios. Entonces, eso ha sido un error por años y lo vemos en algunas denominaciones religiosas que se van hincados desde aquí hasta determinado lugar, que se dañan el cuerpo, se lo golpean para poder ellos sentir que son más espirituales, porque el cuerpo tiene que ser castigado. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Por eso en Segunda de Crónicas hablábamos, digamos, en la parte espiritual, Josafat y el pueblo de Israel se fueron a buscar al Señor. Qué bien. Pero también en la parte emocional, ellos estaban asustados, ellos tenían miedo. Mas, sin embargo, cuando oyen la voz de Dios, ellos fueron, hicieron lo que el Señor les dijo. ¿Qué les dijo el Señor? Que comenzaran a cantar y a adorar. ¿Y qué dice que en la parte física? Que se vistieron de santidad, que cambiaron sus vestidos, que se vistieron con vestidos adecuados. O sea, yo debo de amar mi cuerpo, yo debo de cuidar mi salud, debo de ser responsable de tener horas de descanso, horas de sueño, ¿verdad? De dormir, de ocio. Debo de alimentarme correctamente y debo de vestir. Por cierto, hoy alguien me preguntaba de eso y la palabra dice decorosamente, no dice a la moda, ni no pelándose o pelándose partes del cuerpo, dice decorosamente. Y decorosamente el peinado y decorosamente las alhajas que se usen y decorosamente hasta la forma de maquillarse. De manera de que se note de que yo honro al Señor con mi cuerpo, honro al Señor con mis emociones, porque estoy honrando al Señor con mi espíritu, porque estoy sensible a la voz de Él. Quizás alguno pueda recordar en el momento que se va a vestir y el Espíritu Santo le dice, no te pongas esa blusa, no te pongas esos zapatos. O le ha dicho, llévate un paraguas. ¿A cuánto nos ha pasado? Yo sé que muchos estarán diciendo, amén. Y otros dirán, qué locos, ¿qué es esa locura? Bueno, sí, esa es la particularidad del reino de Jesús, la locura. Es ir contra las tendencias del mundo y estar sujeto al Espíritu del Señor, siendo amables, siendo dulces, siendo misericordiosos, siendo gente que la palabra dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Así que entendamos que
hoy, y veo que solo una filmina hoy, una diapositiva, bueno, lo que el Espíritu Santo tenía. El Señor quiere traer sanidad a nuestros corazones. Si usted limpia su hogar, usted está adorando al Señor. Y siento decirlo así, el trabajo, ¿quién ha pensado que el trabajo es un castigo y que Dios lo puso por culpa, lo que hizo Adán y Eva? Eso es una mentira del diablo. Porque aún Adán y Eva en el huerto del Edén tenían responsabilidades. Porque el Señor puso a Adán a ponerle nombre a los animales. Tenía responsabilidades. Y aunque estaba el fruto, porque la orden que se le dio a las plantas fue que crecieran, que producieran fruto, igual lo tenían que ir a arrancar porque no era que les quedaba de una vez en la pancita, sino que ellos tenían que hacerlo. Y hemos de entender entonces que parte de adorar al Señor está en nuestro trabajo. Adoremos al Señor con lo que tenemos. Si su casa mide 35 metros cuadrados, límpiela, manténgala bonita. Si su carro es de 1960, téngalo cuidadito, limpiadito. Y más si lo tiene de cualquier otro tamaño, una casa o un carro, lo que sea que el Señor le ha entregado. El trabajo, si nos corresponde limpiar pisos, si nos corresponde cocinar, si nos corresponde coser, si nuestra labor es aconsejar o tenemos títulos, oficios, profesiones, lo que sea. En lo que sea que nos desempeñemos, honremos al Señor, porque es una forma de adoración. Y esto rompe los esquemas de pensar que se adora al Señor solo cuando se está en una congregación en tiempo de alabanza o de adoración, canciones para orar. Adoramos al Señor cuando honramos con responsabilidad nuestro trabajo. Honramos al Señor cuando cuidamos de nuestras finanzas. Honramos al Señor cuando cuidamos nuestro aspecto personal. Usamos desodorante, nos lavamos los dientes, nos peinamos. Recordemos que hemos hablado, somos embajadores del reino. Estamos honrando al Señor cuando le damos gracias por la casa que nos ha dado, sea propia o sea alquilada, pero es lo que tenemos. Honramos al Señor y cuidamos de cada detalle. Cuidamos los electrodomésticos que tenemos, cuidamos nuestra familia, nuestros hijos, el dinero. ¿Por qué? Porque es una forma de adorar al Señor. Y el Señor nos está diciendo ante las situaciones, volvámonos hacia Él, presentémonos adecuadamente, no solo en el espíritu, un corazón contrito y humillado también al hablar del alma, las emociones. Sujetemos las emociones. Recordemos que cuando las emociones se exacerban, cuando llegan a un punto que nos hacen entrar en ridículo, es en ese momento puede abrirse una puerta a nivel espiritual y entrar un espíritu inmundo o entrar un ataque del enemigo. Por eso nos cuidamos de no hablar mal de nuestros hermanos porque hay poder y autoridad en nuestra boca. Por eso no criticamos a nadie porque no nos han puesto en esa labor. Y por eso sí somos amorosos, por eso sí oramos unos por otros, por eso sí comprendemos que en todas las casas hay problemas, que en todas las casas hay retos, que en todas las casas pueden haber luchas, pueden haber éxito, puede haber fiesta, pero también puede haber dolor. Porque todos vamos caminando en pos del Señor, porque todos el Señor conoce nuestra humanidad. Dice la palabra, él decía el salmista, tú sabes que somos polvo, mas sin embargo está su gracia y su favor. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios, sí, pero eso no significa que somos perfectos o somos mejores que alguna otra persona, porque eso no es verdad. Ninguno de nosotros puede hacer algo de más para que Dios nos ame más, ni podemos hacer algo peor para que Dios nos ame menos. Dios nos ama. Y como hemos solido escuchar a Jorge Soto decir, hemos recibido el bien que no merecemos y no hemos recibido el mal que sí nos merecemos.
Así que le damos gracias al Señor por esta palabra, porque el Señor está diciendo, interpreta tus traumas, pero interpreta también los traumas de tus hermanos en Cristo, de tus vecinos, de tus allegados, y levántate a orar y decretar palabra de bendición en cada cosa que el enemigo ha levantado, muros, ha traído sordera, ha traído ceguera, ha traído ignorancia, ha traído estupor. Oremos para que las vendas, los velos y las pulseras mágicas se caigan. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra, por este bálsamo que traes. Señor, líbranos del día malo, del hombre malo, Señor, y de toda cosa mala que se quiera levantar en contra nuestra. Trae sanidad, Señor, en espíritu, alma y cuerpo. Queremos ser libres, Señor, como tú ya ganaste esa libertad para nosotros, pero queremos adjudicárnosla, Señor, apropiarnos de ella y creerla y dejar atrás todo lo que el enemigo ha traído de señalamiento, de opresión, de tristeza, de hacernos pensar que nosotros no somos adecuados, que no somos nadie, que no valemos, porque eso no es cierto. Tu palabra nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Padre, que la palabra de consuelo, la misericordia, la gracia, el favor que tú nos pides que tengamos para con los demás, podamos tenerlos con nosotros primero, Padre, porque hemos aceptado tu muerte y tu resurrección y la vida eterna junto a ti que tú nos has regalado. Hoy te pido que vendes las heridas. Hoy, Señor, que las personas, cada uno de nosotros nos determinemos a dejar de sentirnos mal por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Hoy nos extendemos y agarramos de tu gracia, porque tu gracia dice, despreocúpate, simplemente deja aquí las cargas. Yo te amo, te bendigo, te cuido, te doy todos los días alimento, te levanto, te doy fuerzas, te acompaño, te amo. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Gracias por tu presencia. Síguenos ministrando de tu amor y de tu favor y que no tengamos temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gloria a Dios por este tiempo de enseñanza.